Evangelio del Día, junto al Padre Charly García. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, en favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, ¿por qué hemos dado ese brinco tan grande de Jesús, de los niños inocentes, a Jesús perdido en el templo? Porque hoy domingo la iglesia celebra, el primer domingo después de Navidad, la iglesia celebra la Sagrada Familia de María, José y Jesús. Y este es el evangelio que nos propone el leccionario para la fiesta de la Sagrada Familia, el texto del niño Jesús esperándose en el templo. Es bueno que conozcamos cómo eran las caravanas en ese tiempo. Cuando subían a Jerusalén para las fiestas de los pueblos, sobre todo los de Galilea, que estaban lejos, en esos tiempos como en ahora hay ladrones en los caminos, hay asaltantes. Y la gente no se atrevía a ir sola. Entonces se iban en caravanas. Muy posiblemente salían unas 30, 40 familias de Nazaret, irían juntos a Jerusalén para las fiestas. Y estas caravanas tenían una organización, según nos cuenta el Targum de los judíos. Los judíos nos cuentan que adelante iban las mujeres y los niños, y después iban los hombres al final, y entonces si los niños menores de edad iban con las mamás, y los niños que ya habían celebrado sus 13 años, su bar mitzvah, iban con el papá. El texto del Evangelio nos dice que Jesús tenía 12 años. Muy seguramente iban al templo de Jerusalén y era la oportunidad también para que Jesús como niño judío fuera declarado ciudadano, porque los judíos a los 13 años dejaban de ser niños y pasaban a ser hombres. De hecho, la palabra bar mitzvah en hebreo era la palabra que le decía el padre a los jefes de la sinagoga: ya no tengo responsabilidad sobre este muchacho. Eso significa bar mitzvah. Ya él puede valérselas por sí mismo. Y entonces en la subida de Jerusalén, lo más posible es que Jesús haya subido con las mujeres y los niños, pero al regreso le tocaba bajar con José. Pero muchos niños ayudaban a las mamás cargando las cosas y se quedaban con ellos. En fin, de todas maneras aquí hay un hecho curioso. Jesús se les perdió. A José y a María se les perdió el niño Jesús. Hasta vemos que padres santos pueden tener también situaciones que se les escapa de sus manos. Al acampar, José fue a buscar a María y a Jesús, y María le dijo: «¿Jesús no está contigo?». «No, yo pensé que venía contigo». Y ahí se dieron cuenta que no estaba. Un día de camino, un día de regreso, otro día buscándolo, y lo encuentran en el templo de Jerusalén. A mí me causa mucha sorpresa ver cómo inclusive algunos sacerdotes, a la hora de predicar este texto, dicen que Jesús estaba dándoles cátedra de teología a los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y eso no hace honor a la verdad. Si escuchamos el texto del Evangelio, dice claramente:
Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús no estaba dando cátedra. Jesús tenía muchas preguntas que quería que le respondieran. Cuando Jesús entra al templo de Jerusalén, sintió que eso era suyo. Sintió una fuerza especial en su corazón. Y entonces esa fue la única razón que podemos entender la toma de conciencia de que Dios tenía un plan grande para él. Y por eso desobedece a sus papás y se les queda en Jerusalén, porque tenía muchas preguntas que hacerle los sacerdotes, como por ejemplo, ¿quién sería el Mesías? ¿Cómo viviría el Mesías? ¿Cuáles serían las cualidades del Mesías? ¿Cómo moriría el Mesías? Tenían tantas preguntas que hacer que por eso todos lo vieron en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Pero también se admiraban de su inteligencia y también de las respuestas que Jesús les daba. Pero no era Jesús dándole cátedra de teología a los sacerdotes, sino era Jesús con una tremenda curiosidad por querer conocer más sobre el Mesías, el que hacía preguntas. Gracias, Señor, porque día a día nos muestras tus palabras, nos revelas tu gracia y tu conocimiento. Permítenos, Señor, ser siempre dóciles a tu voz y permítenos también a nosotros, Señor, crecer en gracia y sabiduría para ser cristianos verdaderamente testigos de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.